Frunció el ceño. ¿Cómo era posible? Entre los papeles había una carta sin firma. No puedo cargar más con este secreto. Beatriz no era mi hija. Fue de mi hermana, a quien juré proteger. Pero cuando murió, no pude enfrentar la vergüenza. Crié a Beatriz como mía, pero ella siempre supo la verdad. Veía cosas. Decía que mamá venía a buscarla. Y una noche, la encontré al pie de la escalera, hablándole a la nada. Me asusté. La empujé. No quise. No quise. Laura sintió que el frío del sótano era como un abrazo gélido. Todo encajaba. Cecilia había criado a Beatriz para esconder un escándalo familiar. Pero la niña había heredado algo, un don o una maldición. Y ahora, incluso muerta, reclamaba justicia. Se dio cuenta de que debía sacar todo a la luz. Llevó los papeles consigo, subió de nuevo a la habitación principal. Se sentó junto a la vieja chimenea, encendió un par de velas. Su móvil apenas tenía batería, pero logró fotografiar los documentos. Mientras tanto, la casa pareció volverse más silenciosa. El viento cesó. Solo quedó el leve murmullo de las llamas. Entonces, la figura de Beatriz apareció junto a la puerta. Esta vez, Laura no sintió miedo. Levantó la mirada. Te lo prometo. Haré que todos sepan la verdad. La niña sonrió, un gesto triste, y dio un paso atrás. La puerta se abrió sola. Laura la siguió. Cruzó el pasillo hasta la habitación de Cecilia, la que había usado como despacho. Allí encontró un viejo escritorio cerrado con llave. Buscó entre los cajones y encontró otra llave diminuta. Abrió el escritorio y halló más cartas, cheques cancelados y un testamento original. En él, Cecilia dejaba todo a una organización religiosa local. Ninguna mención de Beatriz. Ninguna mención de su verdadero origen. Laura se sintió furiosa. Aquella mujer había ocultado una vida. Había sepultado a Beatriz bajo violetas como si pudiera borrar su existencia. Entonces escuchó un grito ahogado, como un sollozo. Vino de la planta baja. Corrió escaleras abajo. En el vestíbulo, la puerta principal estaba entreabierta. Afuera, la bruma se había cerrado en torno a la casa. En el umbral estaba Beatriz, señalando hacia el jardín. Laura siguió la dirección de su mano, el círculo de violetas se había abierto, dejando ver algo más que la lápida. La tierra estaba removida. Laura salió, sintiendo el barro bajo sus zapatos. Cavó con las manos. Pronto sintió algo duro, una caja de madera podrida. Con esfuerzo, la abrió. Dentro, envuelto en mantas húmedas, yacía un pequeño esqueleto. Un relicario de plata colgaba de su cuello. El relicario se abrió solo entre sus dedos. Dentro, una miniatura pintada, una mujer idéntica a Cecilia, pero más joven, sosteniendo a un bebé. El susurro llegó, claro como una campana. Gracias. Laura miró a Beatriz. La figura se desvanecía con la bruma, como si al fin pudiera descansar. Pero algo más quedó en el aire. Detrás de la niña, una sombra más alta, difusa, la observaba. La silueta de una mujer, la madre de Beatriz, o Cecilia misma, atrapada en la culpa. Laura retrocedió, sosteniendo el relicario. Sabía que debía llamar a la policía, a un periodista, a quien fuera. La historia de Beatriz debía conocerse. Y la casa de las violetas, por fin, debía cerrar sus ojos. Se giró hacia la mansión. Por primera vez, le pareció menos oscura. Menos hostil. Como si respirara aliviada. Laura permaneció arrodillada junto a la tumba improvisada, sus manos cubiertas de tierra fría y húmeda. El esqueleto de Beatriz, diminuto, envuelto en mantas descompuestas, parecía tan frágil como un susurro. Sostuvo el relicario entre los dedos temblorosos. El retrato de la mujer joven, la verdadera madre de Beatriz, parecía observarla desde un pasado que por fin se negaba a callar. Respiró hondo.
Sintió el crujido de la madera vieja detrás de ella, la puerta de la casa seguía abierta, como invitándola a regresar. Pero Laura sabía que ya no era bienvenida de la misma forma. La casa la había aceptado solo porque Beatriz la necesitaba. Y ahora que la verdad emergía, todo podía cambiar. Se puso de pie, temblando por el frío y la tensión acumulada. Entró de nuevo a la casa y se dirigió al vestíbulo, aún iluminado por las velas. Allí dejó el relicario sobre una mesa polvorienta y revisó de nuevo los documentos. El móvil parpadeaba con la última línea de batería encendida. Mandó un mensaje rápido a Clara, su mejor amiga y periodista. Clara, encontré algo muy grave. Una niña asesinada. Necesito que vengas mañana. Te mando ubicación. Si no respondo, llama a la policía. La batería se agotó justo después de enviar el mensaje. Laura sintió el peso de la noche sobre sus hombros. Se abrazó a sí misma y se sentó junto a la chimenea. El fuego de las velas parpadeaba, proyectando sombras en las paredes. Por un instante, pensó en salir de inmediato, pero algo la detuvo. La casa seguía viva. Lo sentía. Un rumor apenas perceptible la envolvía, como si las paredes respiraran, como si algo quedara por decir. Tomó de nuevo el diario de Cecilia. Repasó cada página, buscando cualquier pista olvidada. Entonces lo vio, una nota en el margen de la última página. El secreto bajo la escalera. Laura levantó la mirada hacia la gran escalera de madera. Cada peldaño crujía bajo sus pasos mientras se acercaba. Se arrodilló en el primer tramo, golpeó la madera. Hueca. Buscó un destornillador en la vieja cocina. Con esfuerzo, hizo palanca en uno de los tablones. La madera cedió con un lamento sordo. Dentro había una pequeña caja metálica, envuelta en trapos. La sacó con cuidado, la colocó bajo la luz titilante de la linterna. Al abrirla, encontró un fajo de cartas atadas con una cinta negra, marchitas y llenas de polvo. La primera carta era de una mujer llamada Elisa, el nombre estaba escrito en tinta cursiva, casi borrada, y estaba dirigida a Cecilia. Querida hermana, no puedo seguir viviendo con esta culpa. Beatriz no es una niña común. Desde bebé la escuché hablar con voces que no estaban. Decía ver a mamá, a papá, a todos. Cuando le pregunté qué veía, solo sonrió. Si algo me pasa, protégela. No la dejes sola. Nunca dejes que la entierren lejos de las violetas. Laura tragó saliva. Beatriz no solo era una víctima. Era un faro entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Un vínculo. ¿Y si Cecilia había intentado protegerla, hasta que el miedo fue más grande que su amor? La siguiente carta era más inquietante. Firmada por un médico local. Señora Cecilia, lamento informarle que no puedo hacer nada más por Beatriz. La niña no presenta ninguna enfermedad física, pero su mente parece habitada por algo más. Recomiendo internarla. No puedo responder de lo que pueda hacer o ver. Le deseo suerte. Laura sintió un escalofrío. Aquella pobre niña había vivido atrapada entre dos mundos. Su don, o su maldición, la había condenado. Y Cecilia, sin saber cómo manejarlo, había tomado la peor decisión. Un leve crujido la hizo volver a la realidad. La puerta del piso superior se cerró sola. El eco retumbó por toda la casa. Laura subió de nuevo. Revisó cada habitación, como si algo la guiara. Entonces escuchó el susurro, más nítido, justo en la habitación infantil. Abrió la puerta. El aire estaba helado. Sobre la cuna rota, vio la silueta de Beatriz, sentada, con la cabeza baja. Laura dio un paso dentro. Beatriz, dijo suavemente. Encontré tus cartas. Encontré la verdad. La niña levantó la cabeza. Sus ojos, negros como la noche, parecían absorber la luz de la linterna. No habló. Solo extendió la mano hacia la pared. Laura siguió la dirección de su dedo.
Se acercó, palpó la pared pintada con dibujos de animales. Golpeó suavemente, hueca. Tomó de nuevo el destornillador y retiró una tabla. Dentro, envueltos en un pañuelo, había más papeles y un pequeño objeto de plata, un silbato infantil. Laura lo sostuvo. Tenía grabadas las iniciales BV. En los papeles, había un dibujo infantil, Beatriz de la mano de una mujer joven, rodeadas de violetas. Ambas sonreían. Detrás, una sombra alta, oscura, apenas esbozada. Laura sintió un hormigueo en la nuca. ¿Era mamá?, preguntó, mirando a la niña. Beatriz asintió lentamente. Luego señaló la sombra. Laura comprendió, la madre también estaba atrapada. O algo más estaba con ellas. De pronto, un golpe seco retumbó en la pared opuesta. La linterna parpadeó. Laura se giró, iluminando la habitación. Una figura más alta se dibujaba en la penumbra. La silueta de una mujer con el rostro oculto en sombras. Un murmullo gutural llenó el cuarto, no era un susurro suave como el de Beatriz, sino un lamento áspero, cargado de rabia. Laura retrocedió. La figura dio un paso adelante. El suelo crujió. Un viento helado barrió la habitación, apagando la vela que llevaba Laura. Solo quedaba el haz tembloroso de la linterna, que chisporroteaba. ¿Quién eres?, preguntó Laura, con la voz quebrada. La silueta no respondió. Solo se inclinó sobre Beatriz, como cubriéndola. Laura comprendió, no era la madre. Era lo que había quedado de Cecilia. Su culpa. Su sombra.